Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y es un placer en la tarde de hoy contar con la presencia como ponente de el profesor Horacio Enrique Sobarzo Fimbres, profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Muchas gracias, Horacio, por tu disposición a presentar y a compartir tus trabajos, tu trabajo más reciente con nosotros. Simplemente decir, como a modo de muy breve introducción, que el profesor Horacio Sobarzo es doctor en Economía por la Universidad de Warwick en Coventry, en Inglaterra. Se ha especializado en temas de finanzas públicas y modelos económicos multisectoriales. Imparte docencia en estas materias, tanto allí en México como ha impartido también en distintas instituciones de educación superior en el país. Ha publicado distintos artículos en revistas nacionales e internacionales, como puede ser, por ejemplo, el Trimestre Económico. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, obtuvo el premio Bananex de Economía, entre otros muchos reconocimientos que pueden verse en su currículum, y se ha especializado y ha publicado sobre todo artículos de comercio internacional, de finanzas públicas, en los cuales ha utilizado y ha realizado innovaciones en el área de modelos de equilibrio general aplicado y matrices de contabilidad social. En concreto, el tema que nos presenta hoy, que tiene por título una generalización del concepto de ratio o de tasa de protección efectiva en un contexto de matrices de contabilidad social, interacciones entre el comercio y la reforma fiscal en México. Lo que pone en evidencia precisamente es las diferencias o lo que cuestiona son los supuestos que hay detrás de la definición de esa tasa y las diferencias entre un contexto de matriz de contabilidad social y la tradicional medición basada en modelos input-output. Desde luego un tema de gran interés desde el punto de vista metodológico como en el contexto de globalización en el cual nos encontramos inmersos. Voy a dar la palabra al profesor Horacio y de nuevo agradecer pues, tu disposición a compartir tus investigaciones y tus pensamientos con nosotros. Gracias. Gracias por la presentación. Espero se escuche bien todo. Cualquier problema, pues por favor me lo hacen saber. Bueno, voy a hacer una presentación de un tema que es un poco árido, ¿no? Porque es puramente metodología. Pero bueno, entonces voy a tratar de hacer una presentación corta. Quisiera mencionar que este es un tema que, pues, formó parte. Yo hice mi doctorado en Inglaterra, mi asesor de tesis fue Graham Pyatt, y con él desarrollé este trabajo. Yo creo que en todo caso, mucho del mérito que pueda tener algo este trabajo, pues fue la colaboración de él como tutor de mi tesis, ¿no? Y es un trabajo que pues fue hecho en la prehistoria, cuando yo estaba haciendo el doctorado. Terminé el doctorado y por alguna razón, por distintas razones, lo fui posponiendo este tema y me involucré en otras cosas. Y últimamente pues he deseado retomarlo porque creo que, pues, que es interesante, ¿no? Puede ser algo interesante y me gustaría compartirlo con ustedes para a ver si tengo unas retroalimentaciones. Voy a compartir el documento. Espero que ahí se vea, ¿sí? Se ve bien, sí. De acuerdo. Entonces, bueno, la presentación en realidad, al final hago un ejercicio para el caso de México. No sé si tenga tiempo de presentarlo porque pues no es el objetivo propiamente ver resultados empíricos. Lo hice simplemente para poner un ejemplo.
Y bueno, utilizo una matriz de contabilidad social para el año 2012 con 17 sectores de producción, pero después entramos a eso, no quiero entrar a la parte numérica, simplemente pues recordar que, o sea, me voy a ir a conceptos muy básicos del modelo, insumo, producto, me quiero ir a conceptos muy básicos que seguramente ya todos ustedes conocen a profundidad, pero me parece importante ir señalando aspectos básicos y supuestos que hay detrás de ese modelo para después brincar al modelo de matriz de contabilidad social y ver especialmente y específicamente un supuesto que se modifica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente recordando, me voy a concentrar mucho en la versión de precios del modelo de insumo-producto. Lo tienen ustedes ahí, el precio de la actividad, pues es la suma del el valor agregado o el net output y los insumos intermedios. Mucha gente ha trabajado estos temas con impuestos, ¿no? Para analizar el efecto de los impuestos, por ejemplo, metiendo ya impuestos a las importaciones o impuestos al consumo, ¿no? Y si se fijan en esa versión de modelos de insumo producto, básicamente en esa de distorsiones de precios, por ejemplo, lo que se hace es suponer que los precios de los factores están fijos, trabajo y capital, y entonces los precios de los bienes dependen exclusivamente de los precios de los otros bienes. Y por eso se utiliza mucho esto para analizar el efecto de los impuestos. En este modelo de insumo producto, como todos sabemos, pues tiene la característica, ventaja, en algunos casos lo puede uno decir, es que los precios se determinan solamente por el lado de la oferta, ¿no? No es un modelo de equilibrio general en donde oferta y demanda interactúan. Y entonces me quiero ir al concepto de tasa de protección efectiva, porque fíjense, en el modelo de precios, si uno fija los precios de los factores, como decía, pues entonces los precios de los bienes dependen de los precios de los otros bienes y toda la causalidad va hacia adelante. Se cambia el precio de un impuesto en algún insumo, por ejemplo, y eso se refleja en los precios de los bienes. Los precios de los factores se mantienen fijos. El otro extremo, digamos, en que podemos pensar en el modelo de insumo-producto, es en que la causalidad se invierte. En lugar de que los precios de los factores estén fijos, podemos suponer que lo que está fijo es el precio de los bienes. Pensemos en el caso de economía tomadora de precios, una economía pequeña, en que los precios son los precios mundiales, pues ahí toda la causalidad se revierte, ¿no? Lo que está variable son los precios de los factores. Y que es un poco el concepto de tasa de donde proviene el concepto de tasa de protección efectiva, ¿no? Si yo supongo que los precios son los precios mundiales, entonces, pues, ¿cuál sería el valor agregado? El net output resultante con esos precios. Fíjense que ahí la casualidad se invierte, lo que está fijo son los precios de los bienes y lo que está variable son los precios de los factores. En cualquiera de estos dos extremos, pues estamos hablando de modelos en donde los precios están determinados solamente por el lado de la oferta, no por el lado de la demanda, ¿no? Entonces vamos al concepto de tasa de protección efectiva. Lo quiero repasar porque es un concepto, yo diría que en los últimos 20 años para acá en desuso. Las economías se abrieron tanto, los aranceles y obstáculos al comercio se redujeron en todo el mundo, y como que el concepto de tasa de protección efectiva pues ha estado muy ya, de alguna manera, en desuso, ¿no? Y es un concepto pues también muy, yo creo por allá de los años 50, con Corden, pues es un concepto muy viejo, ¿no? No tiene nada de novedoso, pero siempre pues es un concepto interesante. Y nada más un poco para los que no están muy familiarizados con con este concepto de tasa de protección efectiva, acuérdense que pues la tasa de protección nominal, o sea, los aranceles a las importaciones, pues en realidad lo que dan es protegen al productor doméstico, y lo protegen porque en la medida en que yo pongo un arancel a una importación, pues eso permite que los productores domésticos suban sus precios.
y vendan más caro, digamos, de lo que rige en el mercado mundial, ¿no? Y en ese sentido, pues el arancel nominal, pues es un subsidio, básicamente es un subsidio que va del consumidor al productor, en la medida en que pues, el productor vende más caro y el consumidor termina pagando un precio más alto. Pero si lo piensan, pues también, si pensamos ya en una estructura de aranceles nominales, en donde están grabados pues, la mayoría de los bienes, pues el arancel es un subsidio al productor, sí, pero de alguna forma bueno, es de hecho también pues, un impuesto al propio productor, porque si bien puede vender más caro su producto, pues con mucha probabilidad va a comprar insumos también más caros, ¿no? Que también tienen protección nominal. Bueno, la tasa de protección efectiva pues, es un concepto muy sencillo que simplemente mide cuál es el beneficio neto del sistema de protección. Porque sí, yo puedo vender más caro y tengo un subsidio, pero seguramente compro insumos más caros y también tengo un impuesto, ¿no? Entonces, yo puedo calcular eso, la tasa de protección efectiva de cada uno de los sectores de producción y es algo, estos ejercicios se hicieron pues, durante décadas, en los 60, en los 70, todavía incluso en los 80, que se calculaba la tasa de protección efectiva. Acuérdense, una tasa de protección efectiva positiva, pues implica que ese productor tiene una protección positiva, o sea, que tiene un valor añadido o un net output mayor que el que tendría si operaran los precios en el mercado mundial. Puede haber tasas de protección negativas, ¿no? En donde los insumos son tan caros en relación, si yo bien puedo vender más caro, pero los insumos me resultan muy caros, entonces por ahí tengo, perdón, tengo desprotección. Entonces, pues un ranking o un ordenamiento de las tasas de protección efectiva, pues lo que me da es una idea de cómo están asignados los recursos, ¿no? La resource allocation, que le llaman en inglés. Y como tal, es el análisis es sencillo, el concepto es sencillo, pero es interesante. Nada más para recordar a los que probablemente no están muy familiarizados con este tema, que les digo que ya es un poco obsoleto, pero la forma de calcularlo pues es muy sencillo, ¿no? Se calcula como lo tengo ahí en pantalla, se calcula el valor añadido o el net output mundial y el net output con protección, y luego se compara uno con otro, como me da la expresión de aquí, tau, es el valor añadido o valor agregado en el sector J con protección comparado con el valor añadido en el sector J a precios mundiales, es decir, sin protección, ¿no? Y saco la tasa, calculo la tasa, si me da positiva o me da negativa, y dentro de los positivos, pues puedo saber qué sector se beneficia más relativamente de la protección. La fórmula en que se calcula, les digo, es comparando valores añadidos. En la práctica, pues el problema que tendríamos ahí es que si bien conocemos el valor añadido actual de nuestro país, en este caso México, pues no conocemos cuál es el valor añadido, net output, que habría si operaran los precios mundiales, ¿no? O sea, el BJ asterisco, pues ese no lo conozco, y pues la forma de calcularlo, pues es muy sencilla, simplemente supongo que los precios domésticos o internos son iguales a los precios internacionales más el arancel, ¿no? Como lo tengo aquí abajo. O sea, el valor agregado que tengo aquí, por ejemplo, pues es el precio doméstico más el arancel a ese producto, y lo mismo hago para los insumos, ¿no? O sea, la diferencia entre el precio doméstico o interno y el precio mundial, pues es el arancel correspondiente. Ese es el supuesto central que hay para el cálculo de la tasa de protección efectiva. Y bueno, una vez hecho ese supuesto, pues se calcula de manera muy sencilla, como se tiene aquí en esta fórmula. Los precios domésticos, repito, son los precios internacionales más el arancel. Ese es un poco el supuesto. Y en el cálculo de la tasa de protección efectiva,
pues hay algunos supuestos que voy a repasar muy rápido para irme al último que me interesa más. Pero, por ejemplo, se supone que si el sector vende al mercado doméstico y exporta, pues se supone que si se grava en el mercado doméstico, entonces debe haber un subsidio también para el mercado de exportación, para que no haya un desbalance entre mercado interno y mercado externo. En esos casos siempre se supone que si se suprime el impuesto a la importación, se debería suprimir también un correspondiente subsidio a la exportación, ¿no? Para que no haya distorsiones entre el mercado interno y mercado externo. Bueno, un supuesto importante que ya lo mencionaba es que como estoy estableciendo que la diferencia entre el precio interno y el precio mundial es el arancel, un supuesto que hago es que la producción doméstica o los bienes internos y las importaciones son sustitutos perfectos, ¿no? Entonces, la idea es que cuando se remueve, se quita un arancel, los productores domésticos reducen sus precios en la misma proporción. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que son sustitutos perfectos. Y aquí es importante notar, como se menciona aquí en la lámina, que este supuesto implica que las importaciones potenciales adicionales que resultan de eliminar la tarifa o el arancel nunca entran realmente en el mercado doméstico. Y de hecho, sí, como vemos ahorita, pero como todos sabemos, en el modelo tradicional de insumo-producto, las importaciones y la producción doméstica pues, entran como complementos perfectos, ¿no? Esa es una cosa que quizás hay que mantener en mente. Bueno, suponemos que hay una elasticidad infinita de demanda en el mercado internacional, de manera que los países pequeños, los precios son exógenos. Hay en la estimación clásica de modelos de insumo producto, perdón, de tasas de protección efectiva, se distingue entre bienes comerciables y bienes no comerciables. Ahora ya es un poco más borrosa la distinción, pero todavía subsiste por el hecho de que, bueno, hay muchos bienes o servicios que no son comerciales y no necesariamente están sujetos a aranceles al comercio internacional. Entonces, pues se separan entre bienes comerciales, en este caso serían aquellos que están sujetos a algún tipo de arancel, aunque sea potencial, y bienes y servicios que no se comercian internacionalmente, ¿no? Los tradicionales transables y no transables, o comerciables y no comerciables. Hay un supuesto ahí al que no voy a entrar mucho, de cómo se comporta, si suponemos que se elimina el sistema arancelario o la protección para calcular la tasa de protección efectiva, hay supuestos de cómo se mueven los precios de los bienes no comerciables, porque si bien el precio del bien no comercial no se afecta, los insumos que pueda utilizar los sectores no comerciales, pues sí se pueden afectar y por lo tanto los precios de los no comerciales pueden variar. Sobre esto hay como 3 o 4 distintos formas de modelarlo. Balazs modificado, Scott, etc. No voy a entrar en eso porque no es el propósito del seminario. También las funciones de producción se supone pues, que tienen rendimientos constantes de escala, ¿no? De manera que el valor añadido por unidad de producción no varía con la escala de la producción. Bueno, también un supuesto implícito que casi nunca se menciona, pues es que la producción y el comercio existen antes y después del arancel, ¿no? Tampoco quiero entrar mucho en eso, simplemente son supuestos implícitos. Y bueno, en general vamos a suponer que lo que son todas las elasticidades de demanda de exportaciones, de oferta de importaciones y de oferta de bienes no comerciables son infinitas, ¿no? Todas esas demandas son infinitas, elasticidades son infinitas, porque lo que queremos es que el único
lo único que propicia el cambio de los precios en este modelo tan sencillo son los aranceles, ¿no? Esos son los supuestos implícitos. ¿Qué más me faltaría de los supuestos? Ok. Y bueno, pues básicamente quiero regresar a esto porque el supuesto más importante sobre el que quiero nada más comentar hoy es que en el modelo de insumo-producto pues se supone que hay sustituibilidad perfecta entre la producción interna y las importaciones, ¿no? Eso es lo que explica por qué cuando se elimina el arancel, los productores bajan sus precios en la misma producción en la que cae el arancel, porque son sustitutos perfectos, ¿no? Ok. Bueno, quiero moverme muy rápidamente para no extenderme mucho. Ahora pensemos ya no tanto en el modelo de un producto, pensemos en un modelo de matriz de contabilidad social. Y quisiera un poco pensarlo, o que lo pensáramos, como se ve ahí en la lámina, pensemos en, y este es mucho el enfoque de Graham Pyatt, que yo simplemente retomo estos argumentos para hacerlo más presentable, pero básicamente en lo que le llama el Transaction Value Form, pues piensen en la matriz de contabilidad social. En lugar de tener los números, vamos a tener una ecuación de comportamiento I, J, y en donde pues tenemos en algunos casos variables exógenas y variables endógenas, ¿no? En particular, tenemos los precios de los bienes y actividades, un vector de precios de factores y algunos parámetros, ¿no? Que pueden ser tasas de impuestos indirectos, tipo de cambio, más o menos, ¿no? Por el lado de la demanda lo podemos ver así también, que es no más que la suma de las hileras. Y me interesa sobre todo esta ecuación, que es lo que escribe el lado de la oferta de la economía, ¿no? En donde los precios dependen del ingreso, de los precios de los otros bienes, de los precios de los factores y de este vector o este conjunto de parámetros exógenos. Y bueno, también no quiero ocuparme mucho en eso, pero si pensamos entonces de esta manera, pues aquí tenemos básicamente lo que son modelos de precios fijos y modelos de precios flexibles, ¿no? En particular, por ejemplo, si yo supongo que los precios de los factores están fijos, pues entonces estoy en un mundo parecido al que mencionamos hace rato de insumo-producto, en que los precios de los bienes dependen solamente de los precios de los otros bienes, ¿no? O sea, imaginemos que tenemos, para verlo al revés, que tenemos un modelo de equilibrio general, y en ese modelo de equilibrio general yo decido fijar los precios de los factores, fijar el tipo de cambio, permitir que, y por lo tanto permitir que haya, que la balanza de pagos se ajuste. Bueno, en ese sentido, es como si tuviera un modelo de insumo-producto en el sentido de que los precios se determinan solamente por el lado de la oferta, ¿no? O sea, pensemos entonces en el modelo de precios fijos como un caso particular de un modelo de precios flexibles, y pensemos en el modelo de precios fijos como una cosa equivalente, aunque no es igual, al modelo de insumo-producto en el sentido que los precios se determinan solamente por el lado de la oferta. Ok. Si lo pensamos así, pues estamos en un modelo de precios fijos, pero nos podemos mover un poquito más o establecer un poquito más de distancia con los modelos de insumo-producto y pensar en que podemos introducir un comportamiento de precios tipo Armington, en donde los precios de los bienes pues dependen de los precios de las importaciones y los precios internos, y con cierta elasticidad de sustitución, ¿no? El clásico
supuesto Armington. Fíjense que yo puedo establecer un modelo de este tipo, un modelo SAM, en donde puede haber cierta sustituibilidad o respuesta a cambios en precios y aún así mantenerme en el mundo de modelo de precios fijos, en donde los precios de los bienes dependen solamente de los precios de los otros bienes y los precios de los factores supongo que están fijos, ¿no? Ok. Bueno, si eso es así, pensemos ahora en cómo estimar o qué necesitaríamos suponer para estimar tasas de protección efectiva en este modelo de matriz de contabilidad social, en el que tenemos sustituibilidad potencial entre bienes internos y bienes importados, ¿no? Y entonces, al igual que en el caso del modelo de insumo-producto, podemos separar los sectores entre comerciables y no comerciables, y me interesa sobre todo ver aquí el caso de los comerciables, pero fíjense que ya, debido al supuesto Armington, ahora tengo que el precio de los bienes, PI, pues depende de los precios domésticos, J, y bueno, y los precios de los precios internos y de los precios de los no comerciales también. Bueno, los supuestos que voy a adoptar para calcular la tasa de protección efectiva en este modelo SAM, que es esencialmente muy parecido al de insumo-producto, pues son básicamente lo mismo, ¿no? Si los productores venden en el mercado interno y en el de exportación, pues tengo que suponer que hay un subsidio y un impuesto equivalente, de manera que no se cambian los incentivos para vender en un mercado o en otro. Y eso me permite reevaluar el producto por el monto del arancel, ¿no? Bueno, tengo que suponer algo sobre los precios de los no comerciables. Vamos a suponer que usamos el método modificado de Balazs, que tampoco quiero entrar a eso porque no es parte del trabajo. Cualquiera de los métodos que existen se pueden utilizar para el caso de los no comerciables, en particular yo estoy usando este. Bueno, entonces ahora para calcular la tasa de protección efectiva, pues necesito definir cómo cambian los precios domésticos, y bueno, en este caso los precios comerciales, cuando la estructura de la protección se elimina, ¿no? Bueno, fíjense que el supuesto que tengo que hacer ahora, antes yo suponía, cuando piensa en el modelo de insumo-producto, en el modelo de insumo-producto lo que yo suponía era que son sustitutos perfectos y por eso los productores internos reducen sus precios. Si lo pensamos ahora en este modelo de matriz de contabilidad social con sustituibilidad, permitiendo algún grado de sustituibilidad distinta de la infinita, el supuesto Armington, lo que yo necesito para calcular esto es que los precios internos caigan en la misma proporción en que caigan los precios de las importaciones. O sea que cuando yo elimino el arancel y caen los precios de las importaciones, necesito que los productores domésticos reduzcan sus precios en la misma proporción. Bueno, en este modelo ya de matriz de contabilidad social, el supuesto que tengo que hacer ya no es que sean sustitutos perfectos, como en el caso del modelo de insumo-producto, sino que las proporciones de mercado se mantengan, de producción doméstica y de importaciones, se mantengan sin cambio, ¿no? Fíjense que ahora la elasticidad de sustitución puede ser cualquiera, entre 0 e infinito, pero yo necesito, en este modelo, para que el concepto de tasa de protección efectiva tenga sentido y sea equivalente al de insumo-producto, yo ya no necesito suponer sustituibilidad perfecta, sino que necesito suponer que los precios internos caen para mantener las proporciones de mercado constantes. Un poco lo que digo aquí, ¿no? Cuando los precios de las importaciones caen o se remueve el sistema de protección, los precios domésticos caen en la misma proporción que las importaciones para mantener las proporciones de mercado fijas.
¿no? Entonces, en lugar, en este contexto SAM, en lugar de suponer sustituibilidad perfecta entre estas dos fuentes de oferta, lo que necesito es suponer que los precios internos caen en la misma proporción que los precios de las importaciones, de tal manera que las proporciones de mercado se mantengan constantes, ¿no? Independientemente de la elasticidad de sustitución en cada mercado. En ese sentido estoy diciendo, yo no sé si lo pongo a su consideración, si el título es correcto, pero yo estoy diciendo que en el contexto de SAM, el concepto de tasa de protección efectiva se generaliza en el sentido de que pues, yo puedo calcularla para cualquier valor de elasticidad de sustitución, siempre y cuando las proporciones de mercado se mantengan constantes. Y ya un poco para concluir, mencionar entonces que el valor de la tasa de protección efectiva calculado en la matriz de contabilidad social es el mismo que el valor de la tasa de protección efectiva para un modelo equivalente de insumo-producto. O sea, yo no estoy postulando que sea un valor distinto. Lo único que estoy diciendo es que para que este valor se mantenga válido, digamos, perdón la redundancia, para que se mantenga válido el concepto de tasa de protección efectiva, ahora necesito suponer que las proporciones de mercado se mantienen constantes. En lugar, pues, y que los precios bajan para que eso ocurra, en lugar de suponer que son sustitutos perfectos, ¿no? O sea, nos movimos un pasito más, el cálculo de la tasa es el mismo, pero en el contexto SAM el supuesto se tiene que modificar. Bueno, muy rapidito, ya para concluir y darle un poquito más de motivación a esto, yo hice un cálculo de tasa de protección efectiva para el caso de México. Me va a tomar 5 minutos nada más presentárselo. Básicamente, vamos a ponerlo así. Uno revisa lo que pasaba con México en los 60, en los 70, incluso en los 80, en que había una protección muy alta. Después vienen los 90, el NAFTA y toda la reducción o el aumento en el comercio mundial muy fuerte. Entonces, bueno, los niveles de arancel en todos los países pues, se redujeron muchísimo, ¿no? El caso de México en particular pues, también se redujeron mucho. Y entonces, si uno hace ahorita, en esta época, cálculo de tasas de protección efectiva basada puramente en aranceles, pues uno va a encontrar valores muy pequeñitos, ¿no? Casi insignificantes, porque pues la protección ahora a veces se da de otra manera, no necesariamente a través de aranceles. Entonces yo lo que traté de incorporar, para hacerlo un poquito más exciting, como se dice en inglés, los resultados, pues calculé el impacto conjunto de los aranceles, primero, después de los impuestos indirectos internos, o sea, aranceles, impuestos indirectos internos, y al final también incorporé los precios de la energía, ¿no? En particular electricidad y petróleo, un poco para sugerir que mucha o buena parte de la protección o desprotección que se da a los sectores ya no necesariamente viene de los aranceles, ¿no? Sino de algún otro tipo de impuestos, sobre todo a bienes internos, y ahí pues mantengo todos los supuestos de cálculo de tasa de protección efectiva. Bueno, como les decía, tengo una matriz con 17 sectores, son básicamente estos, en donde hasta otras manufacturas pues, son los que yo clasifiqué como comerciables, y luego tengo hacia abajo todos los no, que clasifico como no comerciables. Calculo la tasa de producción efectiva para México, tal y como la escribimos hace rato, usando solamente aranceles. Y pues si se fijan, las tasas son muy pequeñitas, salvo en el caso de las bebidas, que es un sector que está particularmente protegido, pero fuera de eso, si se fijan las tasas 1.6, 0.3, 2.2, o sea, prácticamente no hay protección a través de aranceles, ¿no? O la protección es muy, muy pequeñita.
Después incorporé, y esto pues, es algo que sugiere Corden en su modelo original, o en su libro de teoría de la protección, pues uno puede jugar e incorporar también impuestos internos, ¿no? Para ver cómo interactúan los impuestos a las importaciones con los internos y tratar de calcular el efecto neto de todo el sistema impositivo. Entonces aquí pues calculé la tasa de protección efectiva eliminando impuestos y eliminando impuestos internos domésticos, ¿no? Indirectos, perdón. También, si se fijan, sí, los impuestos aportan cierto tipo de protección. Por supuesto que es negativa, ¿no? Si la vemos aquí, son impuestos internos, pero tampoco es una muy alta. Finalmente, pues lo que hice fue incorporar el ajuste en los precios de la energía y calcular la tasa de protección. También, si se fijan, pues hay que, en muchos casos ya la tasa se convierte en tasa negativa, un poco sugiriendo, y esto no lo he actualizado porque es un ejercicio que ya lo había hecho con antelación, pero sí un poco pensamos ahora, por ejemplo, en los sobreprecios de la gasolina en México frente a los precios de la gasolina en Estados Unidos. Pues en México puede ser fácilmente 30% más cara, ¿no? Y lo mismo la electricidad, por ejemplo. Si uno calcula eso, pues muchos de los sectores resultan con protección negativa, ¿no? Si bien en algún sentido se puede decir que la apertura pues ha hecho más competitivos a los sectores, en ocasiones, en el caso de México, el uso de precios de energía que se utilizan de manera generalizada en otros sectores, pues actúa como desprotección a los sectores, ¿no? Me gustaría actualizar un poquito más estos números y jugar con las cifras más actuales, un poco para calcular cuál es el efecto neto que se está dando a cada sector. Lo hice un poquito con el propósito nada más de presentar resultados, pero pues, básicamente el motivo de la presentación que hago con ustedes, comparto ahora, pues iba un poco enfocado a la parte metodológica. Y aquí pues, simplemente quiero, para terminar, mencionar este hecho, ¿no? Que en el contexto de SAM, de un modelo de matriz de contabilidad social, a diferencia del modelo de insumos productos, si yo quiero que el concepto de tasa de protección efectiva mantenga su sentido, pues tengo que cambiar el supuesto de perfecta sustituibilidad por el supuesto de que las proporciones de mercado se mantengan constantes. Y entonces, en ese sentido, se dice que yo digo que se generaliza el concepto porque puedo calcular esa misma tasa de protección efectiva para cualquier valor de la elasticidad de sustitución, siempre y cuando se mantengan las proporciones de mercado constantes. Ahí terminaría. No estoy muy seguro si esto tiene alguna implicación más amplia en términos de cómo interpretar la tasa de protección efectiva para distintos valores de elasticidad de sustitución. La tasa siempre va a ser lo misma para distintos valores, pero no estoy seguro si hay alguna implicación hacia de este resultado en términos puramente empíricos. Pues aquí termino mi presentación. Muchas gracias, espero haber sido claro y no muy confuso. Muy bien, muchísimas gracias, Horacio. A ver, vamos a volver a... Ya estamos. Vale. Si puedes dejar de compartir, Horacio, la presentación. Sí. Así volvemos, eso es. Así nos volvemos a ver todos, eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, Horacio, por tu presentación y abrimos ahora el turno de cuestiones, de comentarios. Levantáis la mano, quien queráis, y creo que nosotros tenemos que veros. Rosa, may I ask a question? Sure. Yes. Thank you. Horacio, thank you very much for your
very clear presentation. First, a comment. I think it would be very interesting if it was possible to extend your work to capture the distinction between direct effects of tariffs and the indirect or value chain effect. Because sometimes the effects are very highly concentrated on one specific sector, which is very close to final production. And so that the main impact there will be on consumption. But if it's an intermediate good at a very early stage, then those tariffs are going to work their way through the system and have a much more economy-wide impact. Secondly, I wonder, following on from that comment, whether you can make a distinction between tariffs on final goods as opposed to intermediates and what the different effects would be. The third question is, as you know, as part of the North American trade agreement between Mexico, Canada, and the US, there is a requirement that to avoid tariffs, a certain percentage of the value added has to be created in one or more of those countries. Otherwise, you end up with a much higher tariff rate. So I'm wondering whether in your analysis, you could separate out those types of activities, that it's sort of a price flex type model where the tariff would be a function of the amount of value added, but the amount of value added may be endogenous. And I'm not sure how you solve that problem other than to do something like a general equilibrium framework. And the final question is, in your analysis, particularly with the SAM, do you consider the expenditure impacts from the tariffs? In other words, what sort of impact do they have on the economy? In other words, if the tariff revenue goes to the government, how the government spends that money would have an impact on value added in the system. And I'm wondering if you could sort of think about closing the model with reference to sort of government income and expenditures focused on the tariffs. Again, thank you very much for a very stimulating presentation. Thank you. Thanks. Yeah, well, thank you for your comments. Very interesting. I think that, well, perhaps one possible venue of work, again, trying to pick up some of your suggestions, is to have a much accurate classification of sectors in terms of the destination of, if most of the production goes to intermediate consumptions, or if it goes to final consumption. In the SAM I presented, I really didn't take care of that. Just took this SAM because it was the one available to take care of the exercise. The other point has to do with what I was saying at the end. I'm not sure about the implications in terms of empirical results. For instance, effective rates of protection give you an idea of the allocation of resources or how sectors benefit or not from the system of protection. But because it's a fixed price model, you don't have anything about fiscal revenues or government revenues, because you cannot calculate that. For instance, in trying to solve this, I did using this model, I used a general equilibrium model, and then I can estimate more or less the same thing, the effect on net output, and the effects on public revenues. Actually, I have a model, but it's a flex price model. It's a general equilibrium model in which I try to do something very similar to that. And then my argument is that Mexican government very often in Mexico use energy prices, electricity and petroleum,
as a way of getting extra resources. So it becomes an interesting exercise, because then you can calculate the protection or unprotection of the sectors, and how the public sector gets extra revenues, damaging the private sector, for instance, or the sectors. But for that, I need a general equilibrium model. If I stay on the concept of effective rate of protection, I cannot say anything about public revenues. So I don't know about that's why I was telling that I'm not sure about the implications of that. Probably it's just that you have to change the assumption, but then there is no extra implication. Just to finalize my comment, I've been doing, that was with a PhD student some years ago, and I also have to retake this. If you change the model, instead of fixing the commodity prices in a some context, you fix the price of labor and capital, and you calculate the multiplier, you get very similar results. I mean, you calculate the multiplier, and for different, and if you change the elasticity of substitution in the Armington assumption, you always get the same multiplier. In that case, in the case of the multiplier, I have the idea that, yeah, you have more interesting results, because you can calculate you can calculate the same multiplier for different elasticity values. It will be the same value, but then the interpretation of the multiplier is perhaps more interesting, because it tells you, for instance, for this value of the multiplier, you have some imbalance in the trade balance. So you can calculate different elasticity scenarios, have the same value of the multiplier, but then the multiplier gets some more economic meaning. It gets more economic meaningful. For the effective rate of protection, is for me more difficult to see what can I do without having to move to a flex price model, which is a general equilibrium model. And finally, well, thank you for the suggestions for these NAFTA things. I think that I should perhaps at least classify sectors according to the composition of intermediate versus final consumption, and perhaps also in terms of the trade intensity with North America. Thank you. Muy bien, muchísimas gracias, Horacio. ¿Alguna cuestión? ¿Otra cuestión? De los asistentes. A ver, busco manos. Bueno, mientras van pensando otras preguntas, te hago yo una, Horacio. Nada, simplemente también un poco en línea del comentario de Jeffrey, yo me preguntaba un poco, claro, al final lo que tú haces es de algún... ¡Ay! Estoy viendo una mano. Ay, ya lo siento que me he colado a alguien allí abajo. Bueno, que de alguna forma lo que estás haciendo es ver en qué medida vamos a supuestos más realistas al cambiar, digamos, de un modelo a otro, ¿no? Y lo que me preguntaba era precisamente eso, si de alguna forma tienes identificados en qué sectores, incluso en qué países de Latinoamérica sería más realista el adoptar un supuesto de tirando, digamos, a una sustitución de importaciones por producción doméstica, y en qué sectores o en qué zonas sería, digamos, más cercano una sustitución, como tú estás diciendo, de una compensación o de un balance entre la caída de los precios domésticos. Entiendo que eso tiene que ver de alguna manera con el grado de intervención o con la política o con el tipo de política fiscal que afecte a los sectores o que afecte a los países. No sé si un poco has pensado en la parte empírica de todo esto. Ya has dicho que era un ejercicio fundamentalmente teórico, pero quería preguntarte un poco por dónde crees que puedes orientar más estas cuestiones. Sí, gracias. No he trabajado mucho en la parte empírica, al menos con este
ejercicio, que es un poco más metodológico, pues sí he trabajado y luego mencionaba con Jevons que, por ejemplo, tengo un modelo, como es muy poco lo que puedo hacer con el modelo SAM propiamente dicho, pues lo que hago es que pues me voy a la versión de modelo de equilibrio general y trato de calcular el equivalente a tasas de protección efectiva, pero ahora sí viendo el impacto en los ingresos públicos, ¿no? Y por ejemplo, lo que encuentro es que efectivamente en el caso de México, digamos, en el caso de México, los impuestos, el cambio en los impuestos tiene que pasar por el Congreso. Entonces, tardan mucho en hacer eso. Y tradicionalmente en México lo que se ha hecho es que frente a crisis económicas y crisis de recursos públicos, lo que se me ha modificado son los precios de energía, el precio de electricidad, el precio de la gasolina, que esos no pasan por el Congreso. Entonces, eso se utiliza mucho como política de recaudación de ingresos públicos. Y un poco lo que trato en ese modelo es de jugar, sí, bueno, si se suben los precios de electricidad, ¿a qué sectores se dañan más? Tomando en cuenta que electricidad y gasolina y petróleo, pues tienen efectos muy importantes por ser insumos de uso generalizado. Entonces ahí sí juego un poco con el tema de la protección-desprotección versus ingresos públicos. Y esos son, por ejemplo, para el caso de México, los sectores importantes. Para el caso del comercio internacional, bueno, pues yo creo que ahí en el caso particular de México, quizás en América Latina es distinto, pues hay que enfocarse mucho en la intensidad del comercio de México con Norteamérica, ¿no? Muy centrado ahí. Yo creo que en el caso de México, el sector automotriz, por ejemplo, es esencialmente pues, la estrella, digamos, del modelo exportador, ¿no? Pero sí hay mucho trabajo empírico que hacer ahí que no he hecho. Gracias. Muy bien, gracias, Horacio. A ver, ha levantado la mano Alejandro Cardenete. Muy buena, Rosa, ¿qué tal? Hola. Y el resto de colegas. Horacio, gracias de nuevo por tu seminario. Yo soy muy fan de los modelos de precio. Siempre lo he sido porque una cosa tan sencillita como dos ecuaciones, precio sin IVA más el precio con IVA, coge una matriz de contabilidad social y puedes hacer un montón de cosas. Pero, y ahí viene el pero y la pregunta, jamás me he planteado en ninguno de los papers que he hecho con modelo de precio irme a jugar con las tarifas, es decir, jugar con sector exterior. Es verdad que lo dices en el paper, sigue la hipótesis de Armington, con lo cual lo simplificas todo. Mi duda, porque como nunca lo he hecho, no sé si tú lo has hecho, es saber si los resultados que haces con el modelo de precio aplicado a la SAM distan mucho de lo que se podría obtener usando un modelo de equilibrio general. Es la duda que siempre tengo permanente en algunos de mis ejercicios cuando comparo modelos SAM frente a modelos de equilibrio general. En algunos es verdad que no hay tanta distancia en los cálculos que uno hace según el tipo de simulación, usando un modelo u otro, pero jamás me he planteado jugar, entenderme el término jugar, con un modelo de precio con el tema de tarifa. ¿Tienes algo? Si lo tuvieras, si no, pues una idea de cara a futuro, ¿no? También, ¿no? Muchas gracias, Horacio, y gracias, Rosa. Gracias por la pregunta, Alejandro. No tengo nada yo, pero existe ya un ejercicio hecho por Devarajan y no me acuerdo el otro autor, publicado por ahí en los 90, creo. Después le puedo pasar la referencia, incluso ahí en la presentación creo que la mencionaba, en donde ellos hacen justamente eso, ¿no? Calculan tasas de protección efectiva usando el modelo de insumo-producto tradicional, suponiendo que hay sustituibilidad perfecta entre producción interna e importaciones, y después se empiezan a mover gradualmente jugando, como tú dices, ya en el modelo de precios flexibles, y un poco la conclusión a la que llegan ellos es que sí se cambian sustancialmente los resultados, y en particular se cambia el ordenamiento de los valores de las tasas, ¿no? Yo lo hice con el ejercicio que hice para precios de energía, lo hice solamente para un ejercicio, pero ellos lo hacen para distintos valores. Y un poco la conclusión del documento es que
pues que las tasas de protección efectiva, con esos supuestos tan restrictivos, no son buenos predictores de la asignación de los recursos y que conforme se mueve uno a modelos de equilibrio general, pues incluso el ordenamiento de la protección puede cambiar, ¿no? El ranking de sectores protegidos, sugiriendo que las tasas de protección efectiva no son el mejor indicador. Claro, siempre esto pues, cae en la discusión. Yo, como tú también, luego me gustan mucho los modelos de precios fijos, porque pues sí, los modelos de precios flexibles tienen resultados mucho más realistas, entre comillas, pero pues sujeto al valor de muchos parámetros que normalmente pues no se tienen estimaciones. Entonces, pues yo creo que esto cae dentro de la discusión de que es mejor una cosa que otra, pero el documento ese que publicaron ellos, pues es interesante porque ellos sí hacen ese ejercicio y sí cambian los resultados. Pues muchas gracias, Horacio, y coincide con mi intuición. No lo he hecho nunca, pero me daba el pálpito de que en este caso sí tendría que tener un resultado significativo, sobre todo por jugar con eso que es el sector exterior. Pero bueno, para que todo también lo tengamos claro, no hay modelos ni buenos ni malos. Es decir, si un modelo de precio, un modelo tipo SAN te da unas cosas que a veces los confirma, lo corroboras con un modelo de equilibrio general, o simplemente puede ser una primera aproximación a algo que no necesita tanta artillería como es utilizar un mega completo, ¿no? A pesar de eso, no soy yo un talibán de todo con equilibrio general, aunque algunos se me tache de eso, ¿no? Pero por eso era un poco la pregunta. Nada, muchas gracias, Horacio. No, gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Horacio. ¿Alguna cuestión más? Esta mano que veo aquí, a ver... Ah, no, es Alejandro, vale. Bueno, una breve cuestión, quizás por ignorancia. Horacio, gracias por la presentación, desde luego ha sido bastante clara. Un poco desde el desconocimiento, un poco me imagino que a nivel empírico nos contabas que el trabajo que habéis hecho para México era de 14 sectores, una agregación sectorial para un total de 14 sectores. Me imagino que para este tipo de trabajo sobre protección, tasas de protección efectiva, la agregación sectorial puede influir bastante en los resultados obtenidos, ¿no? Porque, se pueden conocer para productos muy concretos a lo mejor esas tasas y pueden diferir muchos de un conjunto agregado dentro de un sector de insumo producto o SAM, ¿no? No sé hasta qué punto la agregación puede determinar luego resultados muy dispares. No sé si tienes algo al respecto que comentar. Gracias. Sí, aquí, gracias por la pregunta. Sí, claro, el tema de la agregación aquí es, pues, como dicen, estratégico, ¿no? Depende de cómo desagregas el modelo, pues es un poco en función de lo que quieres analizar. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de tasas de protección efectiva, es muy importante, quizás lo que decía Higgins, ¿no? Distinguir entre sectores que tienen impactos sobre el resto de los sectores, como electricidad o insumos de uso generalizado, porque ahí todas las distorsiones causadas por la protección pues se transmiten al resto de los sectores, ¿no? Entonces, es muy importante distinguir entre insumos de uso generalizado y sectores que producen fundamentalmente insumos y sectores cuyo destino final pues, es el consumo final, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, no sé, en el tabaco, ¿no? El tabaco en México, más del 90% de sus ventas pues, son a consumidores finales. Y sí, es una cuestión estratégica. Yo consideraría este tipo de consideraciones, uno, si es consumo intermedio o es consumo final, y pensando en el tema del comercio internacional, pues también, ¿no? Si las importaciones son de insumos intermedios o son importaciones de consumo final, porque ahí sí va a ser muy importante esta distinción. Gracias, Horacio. Muy bien. Muy bien. Gracias, Horacio. ¿Alguna última cuestión? ¿Alguna última pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que quizá podemos ir terminando aquí. Estoy revisando el chat a ver que no haya nada. Creo que no. Vale.
Bueno, pues podemos ir terminando, si os parece. Darte las gracias de nuevo, Horacio, por tu disposición a compartir con nosotros pues, estas cuestiones que estás trabajando tan interesantes y tus planes también de futuro, de un poco de por dónde extender. Muchísimas gracias a todos los participantes. Estamos en los días prácticamente antes de vacaciones y bueno, pues es un placer poder contar con vosotros también en una tarde de jueves como esta. Bueno, no sé si tenemos algunos avisos para dar o ya directamente emplazaros al próximo seminario que será para finales, bueno, lo anunciaremos, ¿vale? Por las redes y en todas y en la web, que será para finales de abril. En principio, creo, ¿no? Que tenemos confirmado que el próximo seminario será del profesor Barlós a finales de abril, lo anunciaremos, como digo, y bueno, y de nuevo será un placer pues poder contar con todos vosotros y dar vida a estas sesiones de webinars que estamos lanzando este año. ¿Hay alguna otra cuestión que tengamos que avisar? Ahora que estamos un grupo de gente que podemos decir, bueno, animaros a todos, creo que va a salir también pronto la convocatoria para el workshop de este año y animaros también pues a presentar vuestros trabajos y vuestras ideas de trabajo futuro en ese workshop. Muy bien. Muy bien, bueno, pues cerramos con eso, si os parece, la sesión y nos vemos de aquí a un mes como muy tarde. Muchas gracias, Horacio, y hasta la siguiente. Hasta luego, gracias, Horacio. Adiós. Muchas gracias, saludos.